Hola, queridos amigos, estamos en un nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Rojas. Don Enrique Rojas, él es catedrático de psiquiatría, presidente de la Fundación Rojas Estapé, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, otras muchas cosas, le han entregado muchos premios porque lleva una vida profesional muy productiva, muy eficaz y la verdad que ayuda mucho a las personas de la actualidad, ¿no? Los que le conocemos y le seguimos. Y aparte también ha escrito libros, da conferencias y bueno, en este campo de la psiquiatría nos puede aportar muchísimo y por eso lo invitamos hoy a nuestro programa. ¿Qué tal está, don Enrique? Gracias por darnos este tiempo. Pues muy bien, acabo de volver de Buenos Aires toda la semana pasada presentando mi último libro, Todo lo que tienes que saber sobre la ida, en la Feria del Libro de Buenos Aires, y luego he estado dando unas conferencias en distintas universidades de ese país tan querido. Bien, no para por todas partes, porque es que no para. Pues un poco en esa línea del libro que ha escrito, que es acercarnos a la sociedad. Nos gustaría que nos diera la visión profesional y amplia que tiene y eso. ¿Qué es lo que se ve más en la consulta hoy día, en la actualidad? ¿Cómo nos definiría los problemas que hay actualmente? Bueno, las 4 cosas que más vemos nosotros desde el punto de vista estadístico son, por este orden, depresiones, en segundo lugar, estados de ansiedad, lo que se llama en inglés free floating anxiety y crisis de pánico. En tercer lugar, los trastornos de la personalidad, que hoy tienen una enorme importancia. Y en cuarto lugar, desde hace ya una serie de años, empezamos a ver muchas en nuestro equipo y también en general en la psiquiatría, podríamos decir ligera, no en la psiquiatría hospitalaria, en la psiquiatría más ligera, crisis de pareja. Son las 4 cosas más importantes por este orden estadístico. Pues nos gustaría, si puede, darnos una visión e ir introduciéndonos en cada una de esas cosas, señalando, porque Bueno, la gente que nos ve así pues se encuentra identificada o cómo se soluciona. A ver. Bueno, la depresión es una enfermedad muy importante que ha existido siempre. O sea, la depresión fue descrita antiguamente en los libros de los muertos, en los faraones, cuando se enterraban en las pirámides, se describían los llamados libros de los muertos y aparece la palabra melancolía como enfermedad del ánimo. Hablamos de hace, pues, 25 siglos antes de Cristo, en la época de Abraham, Isaac, Jacob, es decir, los grandes patriarcas. Pero la depresión ha sido descrita desde el siglo X-XII de una forma extraordinariamente interesante. No olvidemos que toda la primera época, hasta el Renacimiento, que es el siglo XV-XVI, era una época teocéntrica, y entonces todas las enfermedades anímicas se referían a posesiones demoníacas que tenían un sentido espiritual, ¿no? A partir del Renacimiento, siglo XVI, el barroco, el romanticismo, es decir, va cambiando y se llama una época antropocéntrica. Entonces, aparecen distintas enfermedades, aparecen 2 o 3 que tienen mucha importancia en psiquiatría, que son la hipocondría, que es la tendencia obsesiva a interpretar cosas del cuerpo de forma negativa. La histeria es una enfermedad que ha sido descrita muy antiguamente y hasta el siglo XVIII se pensaba que la histeria era una enfermedad de la mujer. La palabra histeria viene del latín histeros, que significa útero, y se pensaba hasta el siglo XVIII que el útero se movía por el cuerpo y subía a la cabeza. Hay una interpretación un poco curiosa y que producía ataques. Cuando subía el útero a la cabeza de la mujer, producía ataques, ¿no? En el siglo XIX se supo que el útero no se movía de donde estaba, y Freud, en 1939, describe también la histeria masculina. Se pensaba que era una enfermedad de la mujer. La histeria significa, estoy saliendo de una gripe, la histeria significa
la necesidad enfermiza y patológica de llamar la atención. Es decir, es una especie de prosopofilia, de amor desordenado a uno mismo, que se manifiesta con conductas claras, manifiestas y conductas encubiertas, ¿no? Bien, la depresión hoy se conoce muy bien. Hay un médico de la corte de Fernando VI que se llama Piquera Rufat, que Fernando VI es 1750 aproximadamente, que describe la enfermedad del rey. El rey pasaba temporadas en la cama y temporadas hiperactivo, un gran dinamismo, ¿no? Esto, poco después del siglo XIX, se describe por parte de los médicos, sobre todo de corte alemán y francés, Falret, Kraepelin, describen la psicosis maníaco-depresiva, es decir, la enfermedad depresiva bipolar, que tiene mucha importancia, que son las enfermedades depresivas endógenas, biológicas, bioquímicas, de fondo hereditario, que producen esta alternancia de euforia no de un día, sino de un periodo largo, 2, 3, 4 meses de euforia, y depresión, bipolaridad, el polo de arriba y el polo de abajo. También se describen ya en el siglo XIX las depresiones monopolares, que son aquellas que tienen un solo bajón, es una caída, y se habla, por lo tanto, de depresiones endógenas. La depresión endógena existe debido a un desorden bioquímico cerebral, fundamentalmente debido a 5 o 6 sustancias que son las responsables: la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la epinefrina, es decir, y que tiene un carácter, como digo, reside en el equipaje genético, es decir, se hereda. Y luego están las depresiones exógenas, que son, los americanos le llaman depressive adjustment reaction, que son depresiones causadas por temas de la vida, que hay dos tipos, que son las depresiones por traumas importantes, por macrotraumas, que son estados depresivos subsiguientes a fracasos familiares, fracasos de pareja, crisis económicas, crisis profesionales, personas en paro, o microtraumas, que son cosas pequeñas, menudas, pero que se suman y forman una constelación. Depresiones exógenas vienen de fuera, tienen un pronóstico incierto, muchas veces son difíciles de recuperar, y depresiones endógenas, que son biológicas, bioquímicas, que se curan casi todas, un 90%. Y en medio tenemos depresiones endoreactivas, parte de dentro y parte de fuera. La segunda cosa que vemos con más frecuencia en psiquiatría son los estados de ansiedad. La ansiedad hoy, estamos en la era del estrés, se habla mucho de esto, ¿no? Y hay dos modalidades de vivir la ansiedad. Lo que se llama ansiedad generalizada, en inglés se llama free floating anxiety, como una especie de ansiedad flotante, y las crisis de ansiedad o crisis de pánico. La ansiedad, hay una diferencia muy interesante entre miedo y ansiedad. El miedo es un temor ante algo concreto, es decir, tengo miedo al avión, y hago un esfuerzo y me subo y lo cojo. Tengo miedo a viajar en tren y hago lo mismo, pero tengo miedo a hablar en público por temor a no dar la talla, a no tener seguridad en mí mismo, ¿no? Se trata de un temor de cierta intensidad que puede ser vencido con alguna estrategia. En cambio, la fobia es un miedo de tal intensidad que produce dos cosas: evitar y aplazar el contacto con ese algo. Si yo tengo fobia a hablar en público, no me planteo hablar delante de nadie. Si yo tengo fobia a coger el avión, aplazo y pospongo. No puedo coger el avión. Si yo tengo una fobia al tren, lo mismo. Miedo y fobia. Y luego está la ansiedad. La ansiedad se define como un temor interior, difuso, etéreo, vaporoso, desdibujado, porque el miedo viene de todas partes y de ninguna. Y esto produce una reacción rara. Muchas veces en el lenguaje coloquial confundimos, decimos miedo y ansiedad, pero desde el punto de vista clínico hay este matiz, ¿no? La ansiedad se vive fundamentalmente a través de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza. O sea, la ansiedad podríamos definirla como una emoción negativa que desde el punto de vista somático aparece taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, malestar general, hipersudoración. Es decir, hay un componente, hay una arquitectura muy rica de carácter somático, que se acompaña de síntomas también mentales, o sea, que son anticipaciones negativas, pensar en el presente está empapado de un futuro incierto, temeroso, y que da lugar a una reacción de bloqueo. Bien, esto sería la ansiedad generalizada. Y luego está la crisis de pánico. La crisis de pánico es un episodio breve que puede durar 2 o 3 minutos, 4,
en el que hay una tormenta de ansiedad a lo grande, pero se llama crisis de pánico o crisis de ansiedad, y que se produce generalmente, como digo, es endógena, pero puede haber factores exógenos. Pensemos una vida estresada, una persona que tiene que hacer demasiadas cosas y está desbordado, pues la ansiedad está a la vuelta de la esquina. El miedo y la ansiedad se juntan, ¿no? La crisis de ansiedad es ese episodio que digo con todo este componente en donde los síntomas son de gran intensidad, especialmente dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, en donde aparecen, si es muy intensa la crisis, 3 espectros amenazadores que se ponen en marcha. Esto no lo dice el paciente, porque la gente del paciente cuenta lo que siente, pero sí lo decimos los psiquiatras, que extraemos de ese relato del paciente, que son 3 miedos, 3 temores, 3 espectros de amenaza, que son el temor a la muerte, el temor a la locura y el temor a perder el control. Entonces, tenemos que tener muy presente que hoy la ansiedad pues es una manifestación muy frecuente. Yo recuerdo en la época que yo estaba, mi padre fue catedrático de psiquiatría, yo fue mi mentor, mi gran maestro. En la época de mi padre no se veía tanto esto que se ve ahora, porque la vida era más reposada. Pensemos ahora, el mundo ha cambiado en muchos sentidos y en muchas cosas positivas, pero hemos cambiado más en 15 años que en un siglo. Es decir, la vida va demasiado deprisa, ¿no? Y esto provoca, pues, que la gente esté más estresada, ¿no? Eso es lo que quería yo que nos contara o sea, la actualidad, qué cosas se ven más también y por qué, por ejemplo, en las personas jóvenes tienen ansiedad, hay suicidios. Ya ha dicho un poco, ¿no? Porque se vive muy deprisa. Pero no me quería quedar solamente en lo negativo, sino cómo afrontar estas derrotas, este mal que nos sucede ahora en la actualidad. O sea, claro, si hay más y cómo afrontarlo. Bueno, el tema es que hoy nos vamos de esta a la juventud. O sea, hay que pensar que en este momento la juventud, es decir, nunca se había sabido tanto y nunca había habido tanta información, y al mismo tiempo la gente joven está muy perdida. Piense usted en el bombardeo permanente informativo que recibe un adulto y por supuesto un joven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues miren ustedes que en la sociedad actual uno de los grandes cambios es la bulimia de noticias. Es una noticia detrás de otra y la mayoría son malas. Es decir, los periodistas no dan noticias neutras o buenas, salvo el deporte y alguna otra cosa, sino todos son noticias negativas. Hay una bulimia, se comen unas a otras, se devoran, ¿no? Por otra parte, la sociedad ha perdido valores importantes, ¿no? O sea, valores humanos, y esto se nota en la sociedad. Piense usted, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que está pasando hace ya mucho tiempo, con las revistas del corazón en la televisión. Es decir, en donde me decía hace poco un paciente mío, de muy poca cultura, pero me lo decía como una cosa de pasada, ¿no? Me interesa mucho, me distrae mucho ver en la televisión la vida de los famosos rota. Me relaja, es un pasatiempo, ¿no? Entonces, bueno, que son vidas troceadas de gente que tiene fama, pero que no tiene prestigio. La fama es el reconocimiento a alguien que sale y aparece mucho. El prestigio es una vida ordenada, una vida coherente, una vida a imitar, ¿no? Por otra parte, los jóvenes, otra limitación que hay hoy, no hay en la sociedad, no es fácil encontrar modelos de identidad sanos. Yo se le pregunto a mis alumnos en la universidad, cuando tú seas mayor, ¿a quién te gustaría parecerte? Entonces, y aquí hay como 3 escalas de modelos de identidad, que sería el profesor, el maestro y el testigo. El profesor enseña una disciplina y muchas veces se queda ahí, importante que la explique bien. Pensemos, pues yo doy clase de psiquiatría y psicología médica, son 2 asignaturas que se dan en segundo, psicología médica, y en quinto o sexto de carrera, psiquiatría. Maestro. Por encima del maestro está, pues por encima del profesor está el maestro. El maestro enseña lecciones que no vienen en los libros, es decir, y el alumno descubre en el maestro algo que le empuja, que le tira a pensar qué hay detrás de eso. Y el maestro, como digo, tiene un tirón importante. Y por encima del maestro, él da el testigo, que es una lección abierta de vida. Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Y entonces
es una sociedad en donde si usted ve, por ejemplo, los grandes medios, pues la televisión, las redes sociales, pues muy frecuentemente son modelos divertidos, simpáticos, pero sin mucho fundamento. Y esto la gente joven lo ve. Yo en las redes sociales casi ni me meto, porque en otras cosas no tengo tiempo, ¿no? Pero un chico joven de 15 o 20 años está enganchado permanentemente. Entonces, de ahí viene que la gente está perdida. Piense usted en las aplicaciones que hay en Instagram, pues son muchas las que hay en donde pues la gente se entretiene, se divierte, todo es muy superficial, todo es divertido, sin fundamento, sin fondo. Entonces la gente a la larga quiere algo sólido. Vemos muchos jóvenes que no tienen fundamento. Piense usted, por otra parte, que la primera epidemia psicológica en el adulto es el divorcio. O sea, yo doy clases en Londres todos los años, desde hace 20 y tantos años, suelo ir en septiembre. Es muy raro encontrar en Londres, no digo en Inglaterra, pero porque Londres es distinto, ¿no? Muy raro encontrar en Inglaterra una familia estable. Tiene un 10%, un 15%, ¿no? Es una familia rota y otra que se recompone y se va a romper y todo está preparado para la ruptura, parejas de hecho. Entonces, claro, lógicamente, la gente joven que no tiene la habilidad de ir a buscar modelos que no sean recientes, pero es decir, me gustaría parecerme. Entonces muchos están perdidos, ¿no? Al mismo tiempo, pues fíjese usted, aparece la droga, pero la droga moderna en un joven se llama pornografía. Y la pornografía es una cosa grave, seria. Es decir, es un elemento destructor de la persona, la machaca. ¿Por qué? Pues que convierte a la mujer en objeto de placer, de usar y tirar. Y entonces, por lo tanto, y al mismo tiempo mucha gente joven quiere hacer las cosas bien. Por eso, miren usted, voy a hacer nota a pie de página. Eso, y un poquito, ya como vamos casi a la mitad pasada, me gustaría que nos aportara alguna luz, porque claro, estamos viendo las cuantísimas cosas negativas que hay. Una luz importante. Sí. La familia. Pues sí. Miren ustedes, educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es raíces y alas. Entonces, la educación empieza en la familia. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Entonces, qué gran tarea. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles serían los 3 o 4 cosas fundamentales de la educación? Pues mire usted, voy a decirle 4. La educación espiritual, la educación de la voluntad, la educación de la inteligencia y la educación sentimental. Bueno. La educación espiritual es fundamental. Usted piense, ustedes son personas religiosas, ¿no? Entonces, es enseñarle a la gente de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, qué gran tarea hay ahí. Además, hay un hambre, un hambre extraordinaria en ese sentido. Hoy hay mucha información y poca formación. Entonces, la formación es clave. Es como lo importante de la lluvia no es que lluevan 100 litros. Hay una sequía impresionante en media España. Yo vivo en Madrid. Aquí no cae una gota desde hace 5 meses, ¿no? Lo importante de la lluvia no es que caigan 100 litros mañana, sino la lluvia fina que va, temprana y tardía, que va cayendo. La formación es eso. La formación es la lectura de un libro, un padre que aconseja a su hijo, una madre que se preocupa por tener las ideas claras, por saber de dónde venimos, a dónde vamos, piense usted. Y esta es la sustancia, ¿no?, de la formación. En segundo lugar, la educación de la voluntad. Hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad es una pieza clave en el organigrama psicológico, que es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos, medibles, e irlos alcanzando. Y la educación de voluntad hay que hacerla desde los 5 años, desde los 6, desde los 7, es decir, y luego en el adulto, porque uno sigue, es una formación continuada, ¿no? Uh-huh. La educación intelectual, es decir, la importancia de enseñar a la gente a pensar, a razonar, a ser crítica con la realidad, y también la lectura. O sea, lo diría de esta manera: el ejercicio físico es al cuerpo lo que la lectura es a la inteligencia. Claro. Y entonces, la lectura es fundamental, y hoy cuesta más trabajo porque hay que apagar el móvil, las redes sociales, la televisión, y los que hacen eso, que son los aristócratas de la conducta, pues se van a un libro, y un libro, una buena novela, un buen ensayo, un libro de historia, un libro espiritual. Inteligencia es capacidad de síntesis, inteligencia es captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia, siguiendo el modelo del ordenador, es
la capacidad para recibir información remota e información reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Entonces, hoy hay muchos tipos de inteligencias. Se escriben pues 13 o 14 o 15. Yo me quedo con dos. Tiene una enorme importancia. La inteligencia emocional y la inteligencia auxiliar. Bueno, entonces la inteligencia emocional es la capacidad para gestionar de forma sana los instrumentos de la razón y los componentes del mundo sentimental o afectivo, ¿no? Es una cosa que tiene hoy una importancia enorme en el mundo en que estamos. Y luego la inteligencia auxiliar, que es una modalidad, así como la primera, la paternidad es de Goleman, un americano, la segunda tiene muchos padres, ¿no? Y la inteligencia auxiliar la voy a definir de la siguiente manera. Es aquella modalidad que tiene 5 ingredientes, que si los cultivas, que si los trabajas, no son hereditarios, elevan la inteligencia a gran altura. Y son 5. El orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observación. Entonces, de estos 5, el más importante, lo he dicho antes, es la voluntad, que es la joya de la conducta. Insisto, y los padres tenemos que educar a los hijos en la voluntad. Por ejemplo, ¿cómo? Pues ponerles pequeñas metas desde pequeños, que va desde el orden en la habitación, el hacer los deberes, el posponer, el aplazar la recompensa. Hoy piensen ustedes que estamos en una cultura que tiene un fondo que es la cultura de la inmediatez, lo queremos todo y lo queremos ya. Ahí eso es la estamos hablando cultura de del una clic, sustancia. se podría decir, ¿no? De la media del clic, que tiene que ser... Exactamente, la cultura del clic es pues, fomentar la dopamina. La dopamina es una hormona que es la hormona del placer y es en querer disfrutar de todo sin saber esperar y de forma inmediata. Cuando en la vida es fundamental aplazar recompensas, es decir, en muchos planos y en muchos sentidos. Piensen ustedes, por ejemplo, lo importante que es en un joven enseñarle a estudiar. El estudio es un hábito, somos animales de hábitos. Bueno, entonces, quiero decir, iría en esta línea, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que los jóvenes que están cerca de nosotros, ofrecerles modelos de identidad sanos, si no presentes, porque no aparecen, ir atrás. Yo, por ejemplo, no ahora que ya soy mayor, pero cuando yo era joven, yo quería ser como mi padre, o como mi hermano mayor, Luis, que fue notario, ya no vive, y que era un ejemplo para mí. O, por ejemplo, leyendo la historia antigua, yo me gustaría haber sido el niño de los recados, el ayudante de Tomás Moro, siglo XVI. Tomás Moro murió en 1535 en la cárcel de Londres y fue un hombre excepcional. Inglaterra no ha tenido un personaje en 5 siglos de la categoría moral y política de él, ¿no? Una anécdota que viene a la cabeza: cuando Tomás Moro va al cadalso, a él le cortaron la cabeza con un hacha, un verdugo, porque la guillotina se inventa en la versión francesa en 1789. Cuando subía al cadalso, Tomás Moro repetía esta sentencia: yo soy quid nil adventes et omnium possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero fiel a Dios y a mis principios, ¿no? Es decir, un personaje que tiene la coherencia. Yo lo digo de otra manera, digo, la coherencia de vida, en la pretensión entre que haya una buena relación entre la teoría y la práctica, es una de las grandes puertas de entrada al castillo de la felicidad. La coherencia, es decir, y eso se llama autenticidad. Es decir, porque uno es lo que hace, no lo que dice, ¿no? Don Enrique, Bueno, ya se nos nos quedan acaba 5 el minutos, no tiempo, quiero me da pasarle más. muchísima pena, pero bueno, esto como como has dicho la última frase de la coherencia, esa es lo que te ayuda, ¿no? Lo que te ayuda a alcanzar la felicidad. Entonces, ante todo lo negativo, me gustaría que diera un resumen un poquito, eso, de 1 minuto, de todas Bueno, estas un cosas que has resumen. puesto La felicidad consiste, para mí, la felicidad consiste en 2 cosas. La primera, en tener una personalidad equilibrada. Una de las puertas de entrada a la felicidad es una personalidad madura, bien constituida, no perfecta, hay que huir de los idealismos, ¿no? Y la segunda puerta de entrada a la felicidad es tener un proyecto de vida, tener un programa. Y ese proyecto de vida debe tener 4 grandes notas que se hospedan, que residen en su interior, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una de ellas se abre en abanico, ¿eh? Y por otra parte, pensar, la felicidad absoluta no existe. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que es una vida lograda. Una vida lograda es intentar sacarle a nuestra existencia
el mayor jugo posible dentro de un orden, sin ansiedad, sin querer estrujar demasiado las cosas, ¿no? Y esa es la felicidad. Muy bien, pues con eso nos quedamos, amigos, porque, hombre, la descripción ha sido de muchas cosas, claro, como él es psiquiatra, que le vienen a él para ser solucionadas. Entonces, claro, nos muestra la realidad de lo negativo que existe hoy, pero la importancia tan grande es que sí se puede alcanzar esa no felicidad completa, pero sí hay modos sencillos de que en nuestra vida podamos ir aportando ese camino a la felicidad, aunque está no en cosas de la tierra. Normalmente eso ya sabemos que el hombre, como dice San Agustín, que has nombrado, no descansa, el alma no descansa hasta que descansa en Dios, ¿no? Porque Él es la felicidad. Entonces, don Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por toda esta aportación y esperanza que nos da también, porque quiere decir que sí podemos ir cada día luchando en nuestra vida camino a la felicidad. Recomiendo, antes de terminar, a mi último libro que acaba de salir hace muy poco, que es de la editorial Planeta, Todo lo que tienes que saber sobre la vida. Es un libro que tiene 14 lecciones sobre grandes temas: el amor, la personalidad, la felicidad. Yo creo que es un libro bastante didáctico, es un zumo de mi pensamiento en 14 lecciones. Muy bien, con eso nos quedamos. Anímense y compraremos el libro, porque siempre es un camino que nos mostrará para ir haciendo nuestra vida mejor. Muchas gracias, don Enrique.